Hola. Ya intenté grabar esto por segunda vez. Espero tengan un gran día hoy haciendo cosas que aman con personas que aman. Disculpen el fondo. Realmente sé que todo lo que he vivido y aprendido de ello ha sido para ponerlo al servicio de los demás. Y por eso este podcast. En el episodio pasado nos quedamos en que cuando no podemos ni encontrar 5 cosas increíbles del de al lado, entonces no podemos encontrar 5 cosas increíbles de nosotros. Espero ya hayan hecho ese ejercicio y hayan visto cómo resultó. Inténtenlo. Imaginen 5 cosas de alguien que conozcan, de alguien que sea cercano a ustedes o de alguien que conozcan en el trabajo. Y luego intenten encontrar 5 cosas de ustedes que sean buenas, cualidades, no sé, cosas bonitas. Básicamente cosas bonitas que decir de los demás. Yo, como les decía en el episodio, yo había batallado muchísimo para dar cumplidos, inclusive para dar las gracias. No podía ni siquiera agradecer. Y no sé por qué, como que me era bien difícil reconocerle a alguien las cosas. Como que sí, reconocerle a otros me era muy difícil. Hasta que un día comencé a trabajar en mi amor propio. Y cuando empecé a trabajar en mi amor propio, pude verme con claridad, que de eso vamos a hablar en la guía para encontrarte a ti mismo. Y cuando pude verme con claridad, pude ver con claridad a los demás. Pude encontrar cosas que habían en mí que también habían en los demás. Y también el episodio de hoy se va a tratar acerca de que todo lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Yo no entendía esto porque yo decía, es que ¿cómo está eso de que lo externo es un reflejo de lo interno? Porque a mí me cae gordo, porque a mí me decían, si tú estás viendo algo en el otro que no te gusta, entonces es porque eso también habita en ti. Y yo decía, no, a mí no me gusta que la gente mienta y yo no soy una mentirosa. Entonces, cada vez que yo veo a alguien mentir o ser deshonesto, a mí me da mucho coraje y esa persona no me agrada y sabes, genera mucho conflicto interno conmigo. Es inaceptable. ¿Cómo me vas a decir que esa persona es un reflejo de mí si yo no soy eso? Y luego empecé a como investigar más y a adentrarme más en esta teoría de que lo externo es un reflejo interno. Y me di cuenta que a veces lo que te mueve o te hace reaccionar de allá de afuera, en este caso una persona que miente cuando tú no mientes, es el hecho de que tú estás viendo algo que tú no te permites o algo que te está generando conflicto interno o algo que tú también tienes y que tú también haces. Entonces, poniendo ese ejemplo de ver a alguien que mentía y yo no mentía, digamos que yo no mentía porque yo siempre había crecido con la creencia de que mentir era malo, entonces yo nunca me permitía mentir. Y como yo nunca me permitía mentir, yo veía a otras personas que mentían como si nada y se sentían bien, y eso me causaba mucho conflicto porque yo decía, es que ¿cómo te vas a sentir bien mintiendo? Y eso era un reflejo de mi incapacidad o de del no permitírmelo a mí misma. Y también me generaba conflicto porque
en algunas partes y en algunas áreas de mi vida yo me mentía a mí misma. Tal vez no le mentía al de al lado, tal vez no le mentía a los demás, pero sí me mentía a mí misma. Había cosas en mí que a veces yo no quería ver. Y de eso vamos a hablar en el siguiente episodio, que es el último episodio de esta serie. Y de lo que se va a tratar hoy es de que hoy también cuenta cuidarlo de adentro para que pueda hacerlo de afuera. Básicamente, les digo, yo me mentía a mí en muchos sentidos. Yo a veces no quería ver cosas mías que estaban ahí, y por lo tanto, como yo no quería ver cosas mías que estaban ahí adentro, pues claramente tampoco tenía la valentía de enseñárselas a las demás personas y de ser vulnerable y de decirles, mira, esto soy yo, estos son todos mis defectos, estos son todos mis errores del pasado. Y no se trataba de hacerlo, o sea, realmente no se trata de, ay, mira, todo esto es el desastre que yo era o que yo fui o que yo soy. No se trata de eso, sino se trata de tú poder reconocerlo, al menos contigo mismo, al menos tú poder verlo con claridad, entenderlo, ser compasivo, verlo con mucho amor, esas partes de ti que a veces no quieres ver. Porque déjenme les digo algo, yo así como por accidente entendí que si yo era capaz de ver todas estas cosas, todas estas fallas, todos estos errores, todos estos defectos de mí, con compasión, con amor, con claridad, yo iba a ser bien capaz de poder perdonar al de al lado, de poder ser empática con el de al lado y de poder ser una buena compañía para el de al lado. Porque el interior es un reflejo, porque el exterior es un reflejo del interior. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que cuando empecé a ver todas estas cosas de mí y me empecé a ver desde una perspectiva como más compasiva, pude generar muchísima empatía con los demás, porque ahora yo veía dificultades o errores o defectos que ellos tenían y yo los veía como veía a mis dificultades y a mis errores, y yo decía, oh, ok, y podía ser una buena compañía en sus malos momentos o en sus dificultades, que esa es otra gran cosa. Cuando tú no puedes ser una buena compañía para ti mismo, realmente no puedes ser una compañía buena para los demás. Y esto aplíquenlo a todo. A veces nosotros somos bien buenos para... Bueno, hablo por mí. A veces yo era bien buena para exigir como ciertas cosas, para exigir, no sé, yo necesito que tú seas así, 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 y yo necesito que tú me des esto, y a mí no me gusta eso de ti, así que cámbialo. Ah, pero la señorita, no, o sea, la señorita no cambiaba nada, no movía ni un dedo, no hacía actos de servicio por los demás, no daba lo que yo quería recibir. Y lo hemos hablado en las lecciones del amor. No es una transacción tampoco el amor, no es un business, no es un negocio, pero sí hay de por medio cierta, ¿cómo se le puede decir? Reciprocidad. Y yo no era así. Entonces yo no me daba cuenta que era una muy mala compañía para otros. Luego, pues comencé en ese viaje del amor propio a ser una buena compañía para mí misma. Trabajé en mí, en mi interior, fui a mi centro, descubrí quién era, y luego me di cuenta que podía gozarme mejor en mi propia piel y que por lo mismo podía gozar a los demás al estar con ellos, al compartir la vida con ellos. Y luego me di cuenta que los demás también se sentían cómodos estando conmigo.
ven cómo poco a poco todo va agarrando sentido, ven cómo poco a poco todo va haciendo como, ok, o sea, ya, para mí así fue como, ok, ya entendí, entonces por eso es tan importante cuidar mi interior, porque realmente si tú cuidas y conservas tu interior y tienes una buena relación con tu interior, tu exterior, tarde que temprano va a cambiar, va a ser una realidad completamente diferente. Sobre todo si estamos acostumbrados a vivir de manera inconsciente, como sobrevivir y como que solamente fijarnos en querer que todo lo externo cambie. Es bien diferente cuando tú cambias algo, como cuando tú cambias algo interno, cuando algo interno se mueve. A lo mejor no lo ves inmediatamente que algo externo se mueve y cambia también, pero sí lo vas viendo conforme tú vas haciendo esos ligeros cambios en ti. Y también otra cosa, yo no podía ver belleza en mí hace algunos años. Yo no podía ver como cosas buenas en mí y por lo tanto no podía ver cosas buenas en los demás o belleza en los demás. Pero sí le exigía a los demás que fueran buenos y que se vieran bien y que le echaran ganas y que, no sé, que no tuvieran tantos errores y tantos defectos. Y claro que eso nunca iba a pasar, ¿saben? Nunca iba a tener yo el resultado externo que quería tener, porque en realidad la materia prima, que es mi interior, no estaba en el mismo nivel o en la misma energía o en la misma frecuencia de lo que yo quería tener en mi exterior. Y tardé años, fue práctica, de verdad, esto ha sido muchísima práctica, el realmente entender eso. Y muchas veces me encuentro todavía a mí misma como que pidiendo algo a lo externo, como que pidiendo que una situación cambie, y digo yo, ok, pero esta situación ya cambió dentro de mí, o sea, yo ya cambié la perspectiva, yo ya estoy en un mejor lugar emocionalmente, yo ya, no sé, ya pude ver eso que habita en mí, que tiene que cambiar para que esto también cambie. Y al principio hay algo como de resistencia en esta idea o en esta teoría o filosofía de vida. Sí hay bastante resistencia al principio, pero cuando lo vas practicando y vas viendo el resultado allá afuera, va generándote muchísima satisfacción y vas entendiendo que realmente tú puedes crear la vida que quieres en base a tu interior. Siempre. Si quieres que algo cambie, literalmente cambia tú. Y a veces es bien sencillo, a veces es nada más cambiar la perspectiva y toda la situación por completo cambia. A veces no es tan sencillo. A veces sí hay mucho trabajo interno, sobre todo si esa situación lleva muchísimo tiempo presentándose y continuamente. A veces uno tiene que ir muy, muy al fondo de su ser para realmente generar un cambio allá afuera. Y algo que me ha servido, se los voy a compartir porque realmente me ha servido muchísimo, es un ejercicio que yo le llamo voto de silencio. No, en este voto de silencio, normalmente para mí dura una semana, y en una semana no digo nada. Si alguien hace, actúa, reacciona, se enoja, hace algo que no me gusta, hay un problema, no digo nada, literalmente. Solamente no reacciono, tal vez me enojo, pero no digo nada. Solamente es como vivir una semana completa en ti y escucharte. Esto es muy bueno para cuando solemos hablar sin pensarlo. En este voto de silencio me la he pasado como solamente dentro de mí, diciéndome esas cosas que normalmente digo allá afuera, solamente diciéndolas para mí.
Así como que si alguien viene y no sé, se enoja contigo y tú quieres reaccionar y defenderte entre comillas y ser así como que seguirle la corriente, no dices absolutamente nada y solo lo piensas. Y eso me ha ayudado, como ustedes no tienen una idea, a dejar de reaccionar a lo externo y poder trabajar más con mi interior, con lo interno. ¿Es complicado? Sí, a veces sí es bastante complicado poder hacer ese voto de silencio. Pero créanme que ese voto de silencio me ha enseñado más de mí que el meterme en problemas, que el reaccionar, que el decir cosas que los demás no quieren escuchar, que el ser impertinente, que el ser inclusive grosera, que no sé, el reaccionar feo hacia los demás me puede llegar a enseñar. Y a veces el reaccionar de mala manera hacia con los demás también te enseña mucho de ti. Pero eso es algo que vamos a platicar en el episodio que sigue.